Nos gozamos, amén. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Quiero felicitar nuevamente a mis compañeros graduandos, algunos profesores, algunos fueron compañeros de estudio, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Bueno, a mí me tocó el privilegio, hermano, de presentar al conferencista, ¿sí? Yo quiero dar la bienvenida por aquí a mi hermano pastor Julio Garaván. Aplauda a Cristo mientras él se acerca. Amén. Gloria a Dios. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese aplauso es grande porque es para el Rey. Él merece toda gloria, toda la alabanza es para Él. Y los que trajeron su Biblia, preparen sus Biblias. En un momento, gloria al nombre del Señor. Quiero agradecerle a Dios, nuestro Padre Celestial, este hermoso privilegio de encontrarme en esta reunión tan importante, y seguramente es una fecha que va a quedar marcada en la historia de cada uno de estos hermanos y hermanas que hoy están cumpliendo con la exigencia del Instituto Bíblico Conocimiento Pleno, y por haber aprobado satisfactoriamente sus materias, hoy están vestidos con esa toga y ese birrete, y lo que los identifica, y es lo que nos motiva hoy, en particular esta reunión de esta graduación. Yo quiero felicitar al Instituto Bíblico Conocimiento Pleno, a su director, nuestro hermano Wilben González, y toda la directiva que le acompaña en esta loable labor, juntamente con el cuerpo de profesores que han formado parte de este ciclo de estudios de capacitación para este grupo de graduandos. Gloria al Señor. Y los que vienen en camino, ¿verdad? Hay un grupo que viene en camino, sabatino, diurno y bueno, varias modalidades. Yo me gozo en esta tarde de estar acá, y después de agradecerle al Señor, también agradezco al director, nuestro hermano Wilmer González, por concederme este privilegio de ser para ustedes en esta tarde el instrumento a través del cual el Señor nos va a ministrar su palabra. Amén. Voy a tomar lectura en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. La Escritura dice de la manera siguiente, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. El Señor añada bendición a nuestra vida a través de su bendita y santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. Antes de entrar en los versículos que nos ocupan, yo quiero hacer un breve recuento de la situación o de la condición espiritual en la que se encontraba la nación de Israel en los días en que el Señor llamó a Samuel. Es importante que recordemos que Dios siempre tiene un líder para cada ocasión. Amén. Y que el líder Dios lo levanta por motivo de la necesidad que se presenta. Nunca Dios ha dejado a su pueblo sin un líder. En cada situación, en cada momento determinado, Dios ha levantado un hombre y una mujer para que sirvan y puedan ser los mensajeros de Dios en el momento que así lo ha requerido. Cuando acabamos de leer estos versículos,
nos da una idea cuando dice que en estos días escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Pero también dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué estaba sucediendo en Israel en estos días? Recordemos que Israel ya había entrado a la tierra prometida. Ya el tabernáculo aquel que Dios le mostró a Moisés para que lo levantara, con toda la tipología y toda la simbología que todo eso significó en su tiempo, eso ya no estaba. El arca de Dios estaba en una ciudad llamada Silo. Y esa ciudad fue tomada como la ciudad de Dios, donde el pueblo de Israel subían a ofrecer sacrificios y a consultar a Jehová. El sacerdote de Dios para el momento era Elí. Y la historia nos narra que Elí tenía 2 hijos. En el capítulo 1, en el versículo 3 al final dice, donde estaban 2 hijos de Elí, Ognis y Fines, sacerdotes de Jehová. Ognis y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero mire la condición en la que la misma Biblia declara que estaban estos 2 ministros, hijos del sumo sacerdote Elí, sacerdotes de Jehová. En el versículo 12 del capítulo 2 nos da una breve referencia de los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sin embargo, el versículo 3 del capítulo 1 dice que esos eran los sacerdotes de Jehová que estaban ministrando en esos días en Israel. Entonces ustedes se pueden imaginar la condición espiritual de este pueblo cuando sus ministros, cuando sus líderes, dice que eran hombres impíos, pero estaban ministrando las ofrendas y las cosas sagradas del Señor. Cuando la Biblia habla acerca del sacerdote Elí, que era el padre de estos 2 jóvenes, Ognis y Fines, dice que Elí era un hombre viejo, avanzado de edad, pero además de eso, dice que también su condición espiritual era caótica, porque la condición espiritual de la nación de Israel en general era caótica. Era una condición espiritual bastante lamentable. Y que en medio de esa situación espiritual, los ministros de Dios que estaban puestos para orientar al pueblo, para ser modelo del pueblo, porque eso es lo que es un líder en una congregación, eso es lo que es un predicador, es lo que significa ser un maestro de un departamento en la iglesia, un líder de jóvenes, una líder de damas, un líder de caballero, un maestro de escuela dominical en el departamento o en el área que le toque. O sea, un líder se identifica porque es una persona que ejerce una influencia sobre los que lidera. Y la influencia más poderosa que puede ejercer un líder no radica tanto en sus palabras, no radica tanto en su amplio o profundo conocimiento que pueda tener y manejar del área y de la materia que le corresponda. La influencia más poderosa de cualquier líder, de cualquier ministro, no es tanto lo que sabe, sino lo que hace. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lamentablemente, Elí, que era el sumo sacerdote del momento, y sus 2 hijos no eran exactamente la clase de modelo que Israel necesitaba como ejemplo para seguirlo. La Biblia dice que Elí era un hombre avanzado en edad y que sus ojos se habían oscurecido. Y que Elí, como padre de estos jóvenes, hermano, cuando el Señor confronta el pecado de la casa de Elí en el capítulo 3 y el versículo 13, fíjense cómo el Señor se dirige. Dice, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea que el sumo sacerdote sabía en la condición en la que estaban ministrando sus 2 hijos, los predicadores del momento, los predicadores de la iglesia, el presidente de jóvenes de la congregación, o el presidente de la sociedad de caballeros, o el superintendente de la escuela dominical, contextualizándolos nosotros al tiempo en que nosotros manejamos estos diferentes cargos, ¿verdad? Son ministerios, son servidores de Dios en la iglesia. Elí era el sumo sacerdote, pero no solamente eso, era el padre. Es decir, tenía una doble autoridad sobre ellos, porque era el sumo sacerdote de Jehová y era el padre. O
sea, tenía toda la autoridad delegada de parte de Dios para poner a sus hijos en orden. Sin embargo, cuando Dios confronta a Elí, le dice: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, que Elí como autoridad estaba anulado. Y eso está sucediendo en muchos hogares, ¿sabe? Hay muchos hijos que se levantan y porque ya son profesionales y porque ellos ya dependen económicamente de su trabajo, entonces siguen viviendo en la casa de sus padres, pero no respetan la casa de los padres, no se sujetan a la autoridad de los padres. Y muchos padres lamentablemente están en la condición de que ya sus hijos crecieron, ellos ya no trabajan y sus hijos son los que los mantienen. Entonces, debido a ese privilegio de que los hijos son los que lo mantienen, entonces hay muchos padres que no están dispuestos a ejercer la autoridad que deberían sobre los hijos que todavía están en su casa. Y si tú eres padre de familia, eres cabeza de hogar, Dios te ha llamado a ti para ser autoridad, porque eres el papá de esa familia, eres la mamá de esa familia. Y si Dios te ha puesto a ti por cabeza, Dios te va a demandar si tu casa está desordenada y usted como autoridad no ha querido poner el orden que debe poner, solamente porque no, y si se me van los muchachos, y si se me ponen bravos y entonces no me siguen ayudando. Es triste esa condición en la que muchos hogares están hoy en día, que son los hijos los que gobiernan y los padres están anulados. Lo mismo sucede en algunas congregaciones, que hay un grupo de gente que dicen ellos que son líderes porque ejercen una influencia en su congregación donde están. Y lamentablemente algunos pastores, que Dios bendiga a los pastores, a los ministros de Dios que están aquí. Mire, pastores, yo pastor también con ustedes. Si nosotros como ministros del altar y como pastores del rebaño, a quien Dios nos puso en la congregación donde nos puso para pastorear, no para que nos pastoreen. Nos puso para dirigir, no para que nos dirijan. Nos puso para poner orden, no para que a nosotros nos metan en el orden que a ellos les parece. Hay algunos pastores que no pueden ejercer la autoridad pastoral porque tienen un grupo de líderes ahí que son los que gobiernan la iglesia, y si el pastor no se sujeta, lo despiden y lo botan y no lo queremos más. Mire, hermano, esta condición en la que estaba esta familia pastoral, esta familia ministerial, es la misma condición que se repite hoy en día. Por eso a mí me llama la atención. ¿Sabe qué me llama la atención? ¿Por qué Jehová no mató a Ofni y a Fine como mató a los dos hijos del sacerdote Aarón? ¿Se acuerdan? Que ellos se presentaron delante del altar de Jehová y ofrecieron incienso con sus incensarios, pero la Biblia dice que el incienso que ellos quisieron ofrecer era un incienso con fuego extraño. Mezclaron un fuego extraño en la ministración. Inmediatamente dice la escritura que descendió fuego de Dios y los consumió. Ni siquiera los llamó a rendezvous. No los llamó: siéntate ahí, ustedes están suspendidos por 3 meses por vuestra irreverencia. No, ni siquiera les dio oportunidad de ellos explicar su irreverencia. Fuego descendió y los consumió inmediatamente. La pregunta mía es: ¿por qué, si los hijos de Elí, siendo sacerdotes, como la Biblia dice, que ellos estaban manipulando las ofrendas y abusaban de su autoridad, porque eran unos manipuladores, eran unos líderes abusadores en su tiempo? Y cuando el padre lo supo, hermano, el papá le da a ellos una amonestación, pero una cosa tan simple, que se ve claramente que no ejerció la autoridad que debió haber ejercido. Y por eso Dios se lo reclama, porque cuando Dios pone un líder, lo pone para que dirija y ponga el orden. Pero el líder primero tiene que meterse él en el orden con Dios. El problema de Elí es que él mismo estaba desordenado. Y como él, como cabeza desordenado, iba a poner orden sobre los demás. Ese es el problema de algunos hoy en día, que ellos andan desordenados y no tienen moral para poner orden a los que andan desordenados en la iglesia. Entonces, ¿en qué se convierte la iglesia? En un solo desorden. ¿Por qué? Porque el que está ministrando anda desordenado y no tiene moral para reclamarle a nadie nada. Y eso es lo que el diablo anda buscando. Mire, por eso cuando Job pasó por lo que pasó, una de las preguntas que le hace la mujer es: ¿aún retienes tu integridad?
Una de las áreas donde Satanás estará procurando y va a seguir procurando, hermano, en los que estamos ministrando, la gente de la palabra, la gente del altar, la gente de la enseñanza, la gente que está llamada a ser modelo, a ser excelente, a ser temeroso de Dios. Una de las áreas que Satanás procurará siempre que nosotros perdamos es la integridad. Porque cuando perdemos la integridad, ¿saben qué nos convertimos? En unos predicadores hipócritas, en unos maestros hipócritas que nos paramos en el altar a predicar cosas que no vivimos, a decirle a la gente que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos. Y dentro de nosotros mismos sabemos cuando estamos predicando algo que no vivimos. Eso es hipocresía. Y cuando se pierde la integridad es porque se perdió el temor. Y cuando se pierde el temor, hermano, es una evidencia inequívoca, es un síntoma inequívoca de que ahí la puerta está abierta para que se meta cualquier clase de basura esa congregación y cualquier clase de apostasía y de mentira y de engaño en el corazón y en la vida de los que ministramos la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios confronta a Elí, le dice, por cuanto él sabe la iniquidad que hacen sus hijos y no los ha estorbado. Porque Elí no debió decirle a los muchachos, ¿qué es esto que oigo, hijos míos? Se oye mala fama de ustedes, que ustedes están haciendo esto y el otro. Ustedes no saben que el que peque contra el hombre lo castigará, pero el que peque contra Jehová. Y entonces ese tipo de conversación ya no funcionaba. Porque estos muchachos, según la historia, llevaban más de 20 años así, ministrando, y eran unos impíos, corrompidos, pero eran ministros del altar. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos este grupo de graduandos que va a entrar, este nuevo ejército de Dios que está aquí. Esta nueva generación de maestros y predicadores y líderes de la iglesia que se están preparando en este tiempo final. Hermano, cuidémonos, cuida la integridad, cuida tu temor a Dios, cuida tu obediencia, cuida tu integridad al Dios a quien nos debemos, porque el Dios que nos llamó es más importante que el ministerio que nos dio. Y si por causa del amor a Cristo yo tengo que sentarme porque no ando en condiciones de ministrar, debo tener respeto a Dios y decir, pastor, no me ponga a ministrar, yo me voy a sentar un tiempo porque quiero ser íntegro con Dios. No me importa tanto lo que la gente piense de mí, sino que me preocupa más lo que Dios piensa de mí. ¿Quién soy para Dios? No quién soy para la gente. El problema de muchos ministerios, y por eso se ha corrompido mucha gente en el ministerio, que venden el mensaje y venden sus principios y cambian la sana doctrina y se corrompen y se pervierten por amor al dinero. Predicadores que andan predicando y andan en adulterio. Evangelistas que quieren ser evangelistas, pero se roban hasta los diezmos. Gente que ha perdido el temor y el respeto a Dios. Por eso es que es importante, hermano, estas enseñanzas, el Instituto Bíblico nos forma, nos capacita, nos enseña, nos instruye en la palabra. Esa es una parte indispensable en la vida del hombre y la mujer de Dios. Pero además del conocimiento, la otra ala importante, indispensable, es una vida de santidad que agrada a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué importa si le agrado o no le agrado a la gente con mi mensaje? Yo quiero agradar a aquel que me llamó y me tomó por soldado. Y la Escritura dice que el que es llamado por Dios, entonces no se enreda en los negocios de la vida, porque él sabe como ministro, él sabe como hombre y mujer de Dios que se debe es aquel que lo llamó. Y si por amor a aquel que me llamó, la iglesia va a quedar con 4 después que tenía 100, no importa. Porque el problema de muchos es que quieren tener la iglesia llena, pero de cualquier clase de cosa que se venga para acá. No importa cómo vivas, ven y ministra. No importa cómo andes, pasa para acá. Dios te bendiga. El ministro que se vuelve complaciente y no exhorta el pecado y no reprende la mundanalidad, bueno, eso es lo que va a tener la iglesia, un poco de mundano. Gente no convertida, gente convencida, pero no convertida. Yo no sé si usted quiere eso, pastor, en su iglesia, pero yo no. Porque si el Señor llamó las almas para que se congreguen en la iglesia donde Dios pastoree, quiere decir que yo tengo que nutrirlas, yo tengo que orientarlas en la palabra y tengo que predicarles la Biblia, porque la Biblia es la que convierte, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Aleluya. Dale la gloria a Él que Él vive. Mire,
La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Muy diferente en los días de Moisés. Escaseaba la palabra. Mire, hermano, ahorita hay un montón de gente que dicen que son predicadores, que son apóstoles, que son profetas y que son maestros, pero son unos charlatanes habladores de vanidades, echadores de cuentos. Y usted los escucha y lo menos que enseñan realmente es la Biblia. Lo menos que te predican es realmente la palabra de Dios. Ahorita cualquiera es un profeta. Yo te profetizo, yo te profetizo y yo te profetizo. Y entonces dicen, yo veo en mi espíritu, yo veo en mi espíritu. Pura manipulación mental, psicológica, para impresionar a la gente. Oh, qué espiritual. Gente que anda buscando y rebuscando cualquier tipo de invento para llenar el espacio, porque no son gente que aman la palabra. Gente que ni siquiera te leen la Biblia. Pero tienen fama, tienen un buen nombre. Y cuando dice, pasa el reverendo fulano de tal, bueno, es el reverendo. Pero cuando se para a hablar, de lo menos que habla, es de lo que debería. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuidémonos nosotros, hermanos, los ministros de Dios de este tiempo. Cuidémonos, predicadores, hermanos, evangelistas, maestros de escuela dominical. Cuidémonos, para que no caigamos en el mismo error que muchos han caído hoy en día. Escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días y no había visión con frecuencia. No había visión. Todo es puro razonamiento y pura lógica. Todo es por la experiencia, porque eso ya yo me lo sé. ¿Ve? No nos podemos quedar dirigiendo a un pueblo nada más basado porque yo me sé esa y yo tengo la experiencia. Y entonces dejamos la oración, dejamos la búsqueda, dejamos estar en la presencia de Dios, pasar tiempo con la palabra y estar ahí en la intimidad con el Señor que nos llamó. Porque eso yo me lo sé. Voy a dar una clase. ¿Qué clase doy? Para eso hay bastante material escrito. Si no, hago un clic, me meto en el internet y navego por la red y cualquier información bajo. Y como yo tengo conocimiento de la palabra, yo manejo eso y doy cualquier clase que sea. Pero eso es lo que le está pasando a muchos, que se quedaron nada más con la pura letra y se olvidaron de doblar rodillas de madrugada y de buscar el rostro de Dios y de meter la cabeza en el piso y gemir y gemir y gemir para que no seamos engañados en este tiempo final en el que nos ha tocado vivir. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. No había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. El líder principal sin visión. Es triste eso, cuando los líderes de una congregación no tienen visión de Dios. Uno de los grandes peligros que nosotros debemos evitar es poner a alguien en un cargo solamente porque tiene capacidad intelectual académica. La capacidad intelectual académica, la preparación intelectual juega un papel importante en la vida del ser humano, pero eso no tiene nada que ver con un llamamiento divino. Entonces, el problema en que hemos caído y ha venido cayendo la iglesia de este tiempo es que estamos secularizando el evangelio. Estamos secularizando los ministerios. Entonces queremos tener en la iglesia pura gente doctorado y pura gente magíster y pura gente capacitados intelectuales, pero espiritualmente algunos de ellos ni llamado tienen. Y muchos que están quizás formando parte del liderazgo de la iglesia, ni convertidos están. Porque un creyente que se roba los diezmos no está convertido todavía. Tiene que arrepentirse de todo corazón. Un líder que sea tacaño y que sea mezquino para apoyar la obra de Dios, le falta convertir su corazón a Dios. Así como decía el Gago Erasmo, un famoso predicador, no sé cuántos de ustedes habrán oído de él, ya él partió con el Señor, de nuestra amada Federación Fiel, Erasmo. Él decía en una ocasión, en un culto que estuve compartiendo con él, decía, hay dos cosas que no se bautizan cuando nosotros bajamos a las aguas. Hay dos cosas. Número uno, la lengua. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a bautizar, nos bautizamos con la boca cerrada. La lengua no se bautiza. Y número dos, hay otra cosa que no bautizamos, la cartera. Porque cuando nos vamos a bautizar, le decimos, téngame aquí. Por eso es que hay tanta gente que le gusta el chisme en la iglesia y la murmuración y la crítica.
Le falta meterle fuego del Espíritu Santo a la lengua para que la lengua se le convierta también. Y hay gente pichirra y mezquina para dar para la obra. Y es necesario que se convierta también de todo corazón para que sean generosos para apoyar la obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Gente que no tienen visión, no había visión. Los ojos del sacerdote Elí se estaban oscureciendo. El versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Por qué se estaba apagando la lámpara? La lámpara ardía debido al aceite que había en la vasija. El aceite era el combustible que mantenía la lámpara encendida. ¿Por qué la lámpara estaba a punto de ser apagada? Por causa de la tibieza espiritual, la falta del aceite en las vasijas. ¿Por qué la iglesia se llena de mundanalidad? ¿Por qué los creyentes andan por ahí medios mundanos y medios cristianos? Que alguien dijo, eso no existe, hermano. O somos cristianos o somos mundanos, pero medios cristianos y medios mundanos no hay. Bueno, yo no sé, yo creo que en la iglesia hay de todo un poco, hermano. Hay de todo un poco. ¿Por qué? Porque le falta el aceite a la vasija. Mire, hermano, cuando hay fuego del Espíritu Santo en la iglesia, el pecado no se para. ¿Usted sabe por qué los hijos de Elí seguían ministrando en pecado y Jehová no los mataba? ¿Sabe por qué? ¿Por qué en los días de Moisés, cuando los hijos del sacerdote Aarón quisieron ministrar y ministraron fuego extraño, descendió fuego de Dios y los mató? ¿Por qué en la iglesia primitiva, cuando Ananías y Zafira cometieron un pecado parecido, no era para tanto? Digo yo cuando leo esa parte de la Biblia, oye, pero que esto no era para tanto. ¿Por qué también Jehová mató a Ananías y a Zafira? ¿Y por qué a Onnis y Fines les permitió seguir ministrando como que si nada estaba pasando? 20 años aproximadamente, sacerdotes impíos, sin conocimiento de Jehová, abusadores y manipuladores, ministrando en el altar de Dios. ¿Por qué Jehová no los mató? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los días de Moisés la gloria de Dios estaba ministrando. ¿Por qué? Porque el líder principal era un hombre de oración y ayuno. Era un hombre de Dios que estaba metido siempre en el fuego, en la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, cuando la gloria de Dios cae, cuando hay orden en la iglesia, cuando hay orden en los ministerios, cuando hay orden desde el pastor hasta el nuevo creyente, cuando todos nos sometemos en el orden de la palabra, como la Biblia nos demanda, el orden trae la gloria. Y cuando la gloria cae, entonces el juicio no se demora. Dios saca el pecado, le quita la careta a los hipócritas y la gente viene confesando sus pecados, se sienten redargüidos, se sienten compungidos porque hay fuego en el altar, arde el fuego de Dios en el altar. Y cuando el fuego de Dios arde, el pecado no se puede parar. ¿Por qué tanta apostasía, hermano? ¿Por qué tanta oscuridad espiritual? Todo eso está profetizado en la palabra. La gente dice, la apostasía tiene que venir. Sí, la apostasía tiene que venir, porque esa es una señal de los últimos tiempos, pero que no se meta en tu congregación. Que tú no le permitas que la apostasía cobre vida y cuerpo en la congregación donde tú estás. ¿Por qué? Porque eres un hombre del altar, eres un hombre de la palabra, eres un hombre con visión de Dios, y Dios te va a mostrar y te va a revelar. Y cuando alguien quiera venir a meter la apostasía, usted se para firme, no consienta con el pecado ni te abrace, porque es el que más diezma, porque es el que más colabora, porque es el líder más fuerte, y si lo confronto a él, se me puede ir toda su familia. No podemos congraciarnos con nadie. El ministro de Dios se debe a Dios primeramente, al altar. Gloria al nombre de Dios. Y si no agradamos primero a Dios, hermano, estamos raspados. Si nos ponemos a querer complacer a la gente, entonces nos llevó la complacencia carnal. Y entonces caemos en el mismo pecado de Elí. Se puso a ser complaciente con sus hijos. Y en el tiempo que debió pararse firme y decirle a sus dos hijos, ustedes no pueden seguir ministrando, quítense de aquí. Eso fue lo que debió haber hecho. Pero no lo hizo, y por eso Jehová lo juzgó. Y ustedes conocen cuál fue el fin de ellos tres. El mismo día que murieron sus dos hijos en la batalla, porque se fueron cargando el arca. Imagínese usted, sacerdotes de Jehová debían estar santos y puros para llevar el arca. Era la misma presencia de Dios que significaba esa cajita de madera cubierta de oro. Y ahí iban los sacerdotes, Onnis y Fines, apóstatas, impíos, groseros, manipuladores y abusadores, pero ahí tenían la apariencia. Cuidado con la apariencia. Cuidémonos de la apariencia, hermano. Si no estás bien para ministrar, sé honesto y dile a tu pastor, no me siento en condiciones, hermano, discúlpeme, espéreme un momento, ayúdeme a orar,
porque estoy pasando por un proceso, pero no por guardar la apariencia te subas al altar a ministrar, nada más que para que el pueblo te oiga, porque predicas bonito, porque enseñas bonito. Cuídate de la apariencia. Cuidémonos de la apariencia, porque esa es una evidencia de que hemos perdido el respeto a Dios y el temor de Dios. Si perdemos eso, hermano, lo que nos queda es puro bagazo, pura apariencia, puro bagaje nada más. Tenemos pinta de ministro, pero no ministramos nada. Y Dios no quiere eso. La apostasía está profetizada en Timoteo. Pero ¿sabe lo que le pone a uno los pelos de punta? Que dice, tendrán apariencia de piedad. ¿Dónde estarán? Eso de la lista de 2 de Timoteo capítulo 3. Irreverentes, infatuados, engreídos, aborrecedores de lo bueno, ingratos, impíos, infatuados. Parecen personas que son incorregibles, que tú les hablas y tú les dices y más bien se te paran así firmes que lo que, y retando al ministro y todo. Bueno, yo soy así porque a mí me da la gana y tú no me vas a venir a cambiar a mí. Son incorregibles. ¿Dónde dice Pablo que estaría? Tendrán apariencia de piedad. ¿Dónde estaría? Metido en las iglesias evangélicas. ¿De cuándo? De los últimos tiempos. Dice, los últimos días, dice el Espíritu Santo claramente. Muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y muchos estarán metidos dentro de diferentes iglesias con diferentes títulos y denominaciones evangélicas. Estarán metidos ahí ministrando. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pedro dice, en los postreros días, así como hubo falsos profetas y hubo falsos maestros, también se introducirán encubiertamente entre vosotros los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos apóstoles, que introducirán herejías destructoras y harán mercadería de vosotros mismos. Gente que dice que tiene ministerio, pero todo lo que el ministerio produce, todo es pura venta, y todo cuánto provecho le saco al ministerio, cuánto provecho le saco al ministerio que el Señor me dio. Gente que tú los invitas a predicar y te preguntan cuántos miembros tiene tu iglesia. Y tú les dices, no, estamos empezando, hermano, tenemos 12. Déjame revisar la agenda, varón, para ver si tengo chance. Porque sabe que si hay 12 no le van a dar mucha ofrenda. Predicadores corrompidos que venden el mensaje. De eso yo tengo un rollo bien grande. Mire, Jesucristo era el mismo que se paraba frente a una multitud de miles y les predicaba el mensaje con mucho amor. Pero ese mismo que se paraba delante de miles es el mismo que la Biblia dice, y le fue necesario pasar por Samaria. ¿Y a cuántos les predicó en Samaria? 1. O sea, el predicador, el hombre de ministerio, el hombre y la mujer de Dios que tiene llamado, sabe que él es llamado es a servir, no a lucir el ministerio. Entonces hay predicadores que no les gusta que los inviten para las iglesias donde hay un poquitico. ¿Por qué? Porque ahí como que no queda muy bien, ahí no luce mucho. Yo me quiero lucir, ahí no hay mucha gente, hermano. Oye, varón, pero ¿por qué no me cuadras una cruzada, varón, con 30 iglesias? Tú sabes. Oye, varón, ya el nivel del ministerio mío, chicos, ya pasó esa etapa, vale, de estar predicando cultos de barrio. El príncipe más grande de todos los predicadores fue a predicarle a una sola persona, a una sola mujer en Samaria. Y mire usted el fruto que produjo esa mujer. Alabado el nombre de Dios. Mire, hermano, usted no sabe cuando usted va a predicar donde hay 10 o donde hay 12. A lo mejor Dios te llamó a predicar una semana, porque allí había una alma que necesitaba escuchar el mensaje que tú le ibas a predicar. Una sola. ¿Usted sabe cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? No hay precio con que podamos pagar. No hay valor inmetálico alguno que podamos decir, yo quiero comprar esa alma. ¿Cuánto tengo que pagar? No hay valor inmetálico, porque el alma no se compra con dinero. No hay oro, no hay plata. El precio de un alma es la vida misma de Cristo, clavada en la cruz del Calvario. Él derramó la sangre por cada alma viviente. Amigo, amiga que estás aquí en esta tarde, Cristo derramó la sangre por ti. Cristo dio su vida por ti, porque te ama, y te ama tanto que dijo, aunque sea por ella sola, voy a dar mi vida. Cada alma viviente cuesta la sangre de Cristo. No es que una gotica para cada alma, no. Es que la sangre completa de Cristo para cada alma. Todo
toda la sangre por cada alma. Alabado sea el nombre de Dios. Y el problema de mucha gente que dice que tiene llamado es que ellos le ponen precio al ministerio. Cuando usted escucha a cualquiera que le ponga precio al ministerio, diga usted se echó a perder. A mí me han dicho en varias ocasiones, hermano Garabán, queremos que venga y nos dé unas conferencias de esas que el Señor le da a usted. Y entonces me dice, hermano, queremos de una vez poner todo en orden y queremos saber cuál es su tarifa. ¿Cuál es su tarifa? Usted cobra por día. Usted quiere que le paguemos el pasaje en avión. Usted quiere que los hospedemos en hotel o los hospedamos en una casa de familia. Y una serie de preguntas que le hacen a uno y le dice, pastor, disculpe, pero yo no soy de ese tipo. No, hermano, lo que pasa es que nos han pasado muchas cosas. Hay predicadores que han venido y cuando le dan ofrenda, lo primero que pregunta es, ¿cuánto hay ahí? Pero con una cosa tremenda, ¿cuánto hay ahí? Entonces, oye, hermanito, aquí lo que hay es tanto. No, póngale 3 más. Entonces hay pastores que después que invitan al predicador y el predicador predicó, el pastor no quiere quedar mal parado. Le dice, oye, hermano, disculpe, nosotros no sabíamos, varón, y tal y qué sé yo, con toda humildad que tienen los pastores, los siervos del Señor, y le dan la ofrenda. Pero ¿cuándo lo invitan otra vez? Entonces hay gente que dice, si no me invitan es porque no le gustó el mensaje, porque yo tengo un mensaje que no sé qué. Y entonces le echan la culpa y que el mensaje que él. Pero ¿por qué no dicen la verdad? Que es que andan cobrándole a las iglesias y poniéndole tarifa a los mensajes. Ministros corrompidos. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero en esta tarde yo quiero que se ponga de pie el pueblo. Hermanos, Pablo le decía a la iglesia de Corinto, yo temo, hermanos, yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo tenía ese temor, porque ya en los días de Pablo, una chorrera de falsos apóstoles y de falsos maestros se habían introducido en las iglesias y atacaban a los verdaderos ministerios y atacaban a los verdaderos apóstoles. Y en los días de Pablo, Pablo los confrontó, los llamó obreros fraudulentos, los llamó perros, falsos apóstoles, enemigos de la cruz de Cristo, que les sirven es a sus propios vientres. Ellos no han entendido que fueron llamados a servirle a la iglesia. Ellos entendieron es que fueron llamados a servirse de la iglesia, a servirse de la iglesia, arrancarle no solamente la lana, sino el cuero a las ovejas. Tengamos cuidado de eso. Amén, hermanos. En los días de Elí, Dios no mató a los hijos de Elí y lo mató a él en el tiempo que debió haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Juicio demorado. ¿Sabe por qué? Porque no había gloria, porque no había presencia de Dios. Pero en los días de Moisés había gloria en el altar y por eso descendió fuego y consumió a los 2 hijos de Aarón. En los días de la iglesia primitiva había gloria en la iglesia y por eso Ananías y Zafira, que vinieron con una ofrenda mentirosa, el Espíritu Santo los confrontó y le dijo, Satanás ha llenado tu corazón. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¡Pum! Y cayó muerto Ananías. Y a las 3 horas viene Zafira, vendiste en tanto la heredad. Y ellos se pusieron de acuerdo. Si te preguntan a ti, tú dices que en tanto. Y si me preguntan a mí, yo digo que en tanto. Ese es un acuerdo mutuo de matrimonio. Pero ¿qué acuerdo, hermano? Ellos ignoraban totalmente las consecuencias que le iba a traer ese tipo de acuerdo. Tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el Dios a quien servimos es un Dios terrible. Es un Dios celoso. Y Él ama la verdad en lo íntimo. Ama la verdad en lo íntimo. A Dios no le impresionan las apariencias, porque Dios conoce lo que realmente hay aquí en el corazón. Y es lo que a nosotros nos debe preocupar, que caminemos en santidad y en una vida íntegra delante de Dios. Y que cuando tratemos a los hombres, los tratemos con integridad, sin hipocresía, sin engaño, sin mentira.
Y cuando tengamos que decirle la verdad a alguien, lo hagamos con amor, porque lo amamos. No es para destruirlo, es porque lo amamos y queremos ayudarlo. Esa debe ser nuestra conducta diaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hermano, se ha metido mucho libertinaje, mucha apostasía en la iglesia y el Espíritu Santo se mueve muy débilmente. Y por eso a los altares se suben adúlteros y nadie cae muerto. A los altares se montan los ladrones que se roban hasta la ofrenda y nadie cae muerto. En los altares se suben gente que mienten a cada rato y nadie cae muerto. En los altares se suben gente a ministrar, a predicar y a tocar y a hacer cualquier tipo de actividad que tiene que ver con todo lo que se hace en un culto. Gente que deberían estar sentados allá en la banca, temerosos y respetuosos de la presencia de Dios, pero eso no lo tienen ellos. Perdieron el respeto y perdieron el temor. Por eso les importa un comino si se suben como se suban. Y suben a ministrar y predican y cantan y tocan y hacen lo que sea y nadie cae muerto en los altares. Pero espiritualmente están muertos. Eso se lo dijo el Señor a una de las 7 iglesias. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Que Dios nos guarde, hermano. Esta nueva generación de ministros de Dios del altar, esa nueva generación de estudiantes, de predicadores, futuros maestros, pastores, misioneros, evangelistas, gente de Dios del altar, cuidémonos, hermanos. Levantemos la antorcha de Dios, aleluya, en alto. Levantemos la gloria de Dios en alto. Cuidémonos, amados hermanos, hombres de Dios y mujeres de Dios. Mantengamos el temor y el respeto a Dios en los altares, porque eso es lo que va a traer la gloria. Eso es lo que va a traer la manifestación poderosa del Espíritu de Dios. Y Dios va a comenzar a hacer cosas grandes y extraordinarias cuando nos movamos en el orden de Dios y en el respeto a Dios. Padre, gracias una vez más en esta tarde. Dios mío, tu palabra ha sido predicada. Un mensaje de alerta de este tiempo final y decisivo que nos ha tocado vivir. Es la palabra que me has dado para esta tarde, para este auditorio y para este pueblo. Ayúdanos, Señor, aleluya, para que no caigamos en el error del sacerdote Elí y de sus hijos, que aunque no veamos que pasa nada y aunque tú no nos reprendas y aunque aparentemente todo nos va bien económicamente y aunque el negocio me va bien y aunque el matrimonio aparentemente me va bien y aunque tengo el dinero en mi bolsillo, no por eso nos confiemos, porque prosperidad económica no es evidencia de santidad. Ayúdanos, Dios, aleluya, a darle valor a lo que debe ser valorado en la iglesia, en nuestra propia vida como hombre y mujeres de Dios, como hombre y mujeres del altar, como hombre y mujeres del ministerio. Ayúdanos a valorar lo que realmente tú valoras y a darle importancia a lo que para ti es más importante en la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, aleluya. Abre nuestros ojos espirituales para ver lo espiritual. Danos sabiduría y discernimiento para discernir lo espiritual como debe ser discernido espiritualmente. Aleluya. Porque no vamos a guiar o no vamos a dirigir un ministerio por la lógica o por el razonamiento humano. No, necesitamos la guianza del Espíritu, necesitamos la sabiduría que da el Espíritu, necesitamos el discernimiento espiritual para que no seamos engañados como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Guarda a tus ministros, sigue bendiciendo el Instituto Bíblico Conocimiento Pleno, el cuerpo de profesores que están dando la talla y se han dedicado a preparar y a capacitar a esta nueva generación que se viene levantando. Unge a tus ministros, Padre, para que den la palabra en fuego. Hombres y mujeres que respetan a Dios, hombres y mujeres que te tienen a ti en estima y te han puesto en el primer lugar de sus vidas. Porque hemos entendido que solo tú eres digno de recibir gloria. Toda la gloria es para ti. Levanta tu mano y di: toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, toda la gloria. Apláudelo, 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 apláudelo que Él vive, apláudelo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano, Dios nos guarde. Alerta, pueblo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Gracias. Dios bendiga a nuestro pastor Julio Garabán.